¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ya estamos listos para iniciar la clase de discipulados para jóvenes con un mensaje, como siempre, para toda la familia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Betty, mi hermano Manuel Cepeda. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos listos para iniciar la clase del día de hoy. Qué bendición, ¿cómo estás, Betty? Qué gusto saludarte. Que Dios los bendiga grandemente. La clase pasada no pudimos estar, pero bueno, a veces suceden situaciones técnicas aquí en mi rancho, sí, en mi pueblo, y a veces pasa eso. Pero bueno, gracias a Dios, todo bien. ¿Qué tal, Marinita? Muy buenas noches a todos. Georgette, ¿cómo estás? Bendiciones para toda tu casa también. Qué gusto saludarlos. Qué bueno que están bien. Mi hermano Manuel Cepeda, me da mucho gusto. Betty, gracias a Dios. Chema, qué bueno que estás aquí aprendiendo como un joven diligente siempre la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente, y a ti y a toda tu casa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar, vamos a orar y vamos a continuar con la clase del día de hoy, que siempre es de mucha bendición para todos los que estamos. Gracias, mi hermano Manuel, bendiciones siempre. Que estamos dispuestos para aprender más y más la palabra de Dios. Y bueno, pues oremos. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche, Señor, por la palabra que tienes para nosotros. Nosotros disponemos nuestro oído, nuestra atención a ti, Señor, para aprender más de ti, conocerte más, porque mientras más te conocemos, nuestra fe más se fortalece y más nos damos cuenta, Señor, qué grande eres, qué poderoso eres, qué misericordioso eres, qué bueno eres, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por enseñarnos tu palabra, gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso y grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Saludo también a Linda. ¿Cómo estás, Linda? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal tu nueva casa? Qué gusto. Araceli, ¿cómo estás? Un abrazo para todos con mucho cariño y respeto. Bueno, estuvimos viendo la última clase, acerca de cómo el profeta Elías desafió al pueblo de Israel, ¿sí?, para que ya no tuviera un corazón dividido, ¿sí?, para que ya no claudicara entre dos pensamientos. Entonces, en aquel entonces, había una gran hambruna, ¿sí? Miren, hemos pasado tiempos difíciles con este asunto de la pandemia. Yo pienso que esta pandemia que ha azotado al mundo ha sido muy complicado para muchos, y no es que para todos los que habitamos este precioso planeta que Dios hizo. No ha sido fácil. Algunos no voy a decir perdido, porque los familiares de los hermanos en Cristo no están perdidos, simplemente se fueron a casa, donde algún día nosotros llegaremos, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es de que esta enfermedad ha estado azotando, vamos a decirlo de esta manera, a los pobladores de este planeta Tierra. Nunca se había oído de algo así. Pero si esto ha sido difícil, imagínense cómo sería. Y ya ha sucedido, ¿sí?, que no ha habido que comer. Porque ha habido esta horrible pandemia. Ha sido muy fea, pero gracias a Dios que tenemos comida.
tú llegas a casa y tienes un pan que comer, tienes un café, un vaso de leche. En tu casa no ha faltado la comida, por la gracia de Dios. Pero ahora imagínate, ¿sí? Y eso va a suceder en los últimos tiempos, que no va a haber qué comer. Eso sí está más terrible, porque si esta enfermedad ha sido catastrófica, horrible, ¿sí? Imagínense qué sería si no tuviéramos que comer. Tú me podrías preguntar, ¿pero qué tiene que ver la comida con este tiempo, la escasez de los alimentos con este tiempo? Bueno, a través de la historia podemos leer en la Biblia que ha habido eventos donde no ha habido que comer, ¿sí? Y precisamente en esta parte de la historia que estamos estudiando y estamos tomando, es la enseñanza que Dios nos está dando acerca de esto. Había en aquel entonces, en tiempos del profeta Elías, una gran hambruna. Imagínate qué difícil no tener que llevar un bocado de pan, de tortilla, de lo que fuera, a la boca. Y ya no pienses en ti, piensa en tus hijos, en los niños. Qué difícil, qué doloroso pasar por algo así. Pues esto sucedió en varias ocasiones, como les comento. Pero aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, hablando de los tiempos del profeta Elías, había una gran hambruna. ¿Sí? Había una gran hambruna. Dice aquí, capítulo 18, versículo 1, lo habíamos ya leído, dice así, capítulo 18, versículo 1, dice así: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Significa que no había llovido, y donde no hay agua, pues los alimentos no se producen en el campo, y si no hay alimentos, pues tampoco hay gallinas, y tampoco hay vacas y toros para un vistecito. Es decir, es tremendo, ¿no? Y dice aquí en el versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. No había qué comer. Qué difícil es no tener nada que comer. ¿Sí? Qué difícil. Bueno, en este entonces Dios había cerrado, por decirlo de esta manera, los cielos para que no lloviera, ¿sí? Para hacer traer el corazón de Israel hacia Él, para que lo buscaran a Él. ¿Y dónde estaba el corazón del pueblo de Israel en aquel entonces? Bueno, estaba claudicando entre dos pensamientos, estaba claudicando entre dos creencias, ¿sí? Por un lado creía en Jehová como Dios, pero por otro lado también creía en los Baales, es decir, en los ídolos abominables. Entonces, la manera de que lloviera nuevamente y se quitara esa hambruna que había en aquel entonces, y dice la escritura que esa hambruna era grave. Hola Vicky, un abrazo hermanita. Esa hambruna era grave, ¿sí? Imagínate, qué difícil. Y aquí dice, en el versículo, estamos en el capítulo 18, versículo 21, ¿sí? Dios le dice a Elías que vaya ante el pueblo de Israel, ¿sí? Y los confronte. Pero no era Elías quien lo estaba haciendo en realidad, aunque él fue el portavoz, ¿sí?
Si no era Dios, ¿qué tal? Mi hermano Juan Galvez, muy buenas tardes. Marinita, te envío un saludo nuevamente a ti. Si no era Dios mismo quien estaba, ¿sí?, confrontando al pueblo de Israel por tener un corazón dividido, un corazón con dos pensamientos distintos, ¿sí? Y veamos lo que dice aquí nuevamente. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y aquí lo importante es de que lo que leamos y aprendamos de la palabra de Dios, no debemos de verlos como hechos históricos. Estamos aprendiendo historia. No, estamos aprendiendo de la vida de personas, entre ellos el pueblo de Israel, ¿sí?, cómo actuaron y cómo Dios los levantó y cómo Dios los disciplinó. Y de ello podemos aprender para nuestras propias vidas. Hola Lore, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te mandamos un abrazo también con mucho cariño. Primera de Reyes 18:21 dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo. Elías lo dijo, pero Dios le dijo que lo hiciera. Entonces en realidad Elías era el portavoz, pero quien estaba hablando con ellos a través de Elías, ¿sí? Sí, era el Dios que creó los cielos y la tierra. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Cómo debió de haberle dolido a Dios en su corazón ese silencio de inseguridad, de no estar el Dios que creó los cielos y la tierra y que los sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto? Y vieron ellos cómo Dios una y otra vez los atraía a Él y los bendecía. Y vieron con mano poderosa milagros, señales, y aún así quedaron callados y no respondieron. ¿Cómo debió de haberle dolido a Dios este silencio? ¿Sí? ¿Sí? A veces, ustedes jóvenes, y no lo mencionamos como que, porque también los jóvenes, así como los adultos, a veces están en dos pensamientos, en dos decisiones que tomar. A veces no saben qué hacer. El mundo ofrece cosas, el mundo ofrece muchas tentaciones para separarlos de Dios, ¿sí? Pero si ustedes están firmes, si ustedes conocen al Dios que creó los cielos y la tierra, al verdadero Dios, entonces ustedes no se van a mover de su fe. Pero si de oídas han oído y no han doblado su rodilla y han dispuesto su corazón a verdaderamente conocerlo a Él, al Señor Jesús, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces te estás perdiendo de lo mejor de tu vida, ¿sí? De lo mejor de tu vida. Dios quiere atraerte a Él, ¿sí? Porque Dios pagó un precio muy alto por tu rescate, por tu salvación. Dios te quiere para Él, para bendecirte, para que el mundo sepa, para que todos vean que tú eres hijo de Dios y cuán bendecido eres, ¿sí? Cuán bendecido eres. Por eso les dice el profeta Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Quieres irte al mundo? ¿Sabes qué? Vete al mundo.
¿Quieres seguir a Dios? Sigue a Dios. ¿Quieres seguir la corriente de este mundo? Sigue al mundo. ¿Quieres que tu vida sea diferente y seguir al Dios vivo y verdadero? Sigue a Dios. Pero ¿sabes una cosa? La bendición o la maldición será lo que tú elijas para tu vida. ¿Sí? Tú puedes decidir vivir en bendición o vivir en maldición. Y entonces por eso les dice, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿Te quieres ir al mundo? Vete al mundo. Vete al mundo. ¿Sí? ¿Quieres seguir a Dios? Sigue a Dios. ¿Sí? Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, ¿sí? Y entonces Elías le dice al pueblo, ahí estaban todos ellos ahí, y les dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y aquí estaba un profeta y 50 profetas que servían a los Baales. Sí, Georgette, también nosotros queremos seguir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice aquí, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y dice Elías, y profeta de Dios, solo estoy yo. Aquí hay un mensaje importante. A veces pensamos que en la familia solo tú estás resistiendo al adversario y solo tú estás siguiendo a Dios y los demás como si no pasara nada. Pero ¿sabes una cosa? Con que uno resista, el diablo no se instala en tu casa. Si tú eres la única persona, el único joven que está resistiendo al diablo en tu casa, porque tú le resistes, aunque toda tu casa quiera irse en pos de diferentes creencias, porque tú resistes todas esas enseñanzas del mundo y porque tú estás parado en la palabra de Dios, entonces eso no se va a instalar en tu casa. Si tú eres una mamá, si tú eres un papá que has tenido la revelación del Dios vivo y verdadero, del que creó los cielos y la tierra y estás bien establecido en tu fe, el diablo no se va a establecer en tu casa porque hay uno. Tú que estás resistiendo y no permites que Satanás se instale en tu familia. Con uno que resista, el diablo no se instala. Pero si algunos piensan, bueno, yo me meto en líos, que cada quien haga lo que quiera, entonces sí, el diablo va a hacer lo que el diablo quiere. Pero si tú resistes y no lo dejas pasar en tu casa, en tu familia, no va a pasar. Porque más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo, que es el diablo o Satanás. ¿Sí? Y mira nuevamente aquí en el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Le dijo el profeta Elías a los sacerdotes, a los profetas de Baal, ¿sí? Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Aquí está Dios desafiando al pueblo de Israel para que conozcan su poder y su grandeza por encima de cualquier ídolo, por encima de cualquier Baal,
por encima de cualquier escultura, de cualquier imagen, que todo eso es, como dice la palabra de Dios, se llama idolatría. Y dice aquí, al final del versículo 24, y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Nos podemos dar cuenta que este pueblo de Israel no conocía a Dios, no como tú lo estás conociendo, no como Dios se está revelando a tu vida, pero no porque no se haya revelado a ellos, sino porque tú lo estás buscando. Tú estás buscando a Dios. Tú estás sentado escuchando la palabra de Dios detenidamente. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿cómo debió de haberle dolido a Dios en su corazón? Y aquí dice, y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces, ya leímos la historia, ¿sí? Ya leímos la historia, se ponen los dos holocaustros, se ponen los profetas de Baal a danzar alrededor de ese holocausto, y nunca cae nada del cielo, nunca cae fuego, nunca cae nada, están ellos ahí danzando, sajeándose el cuerpo, su cuerpo sangrante, ofreciendo sangre, danzando, y no pasa nada. Pero cuando Elías le toca a él orar, no gritó, no danzó, solamente le habló a Dios con todo su corazón. ¿Sí? En el versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que te vuelves a ti, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fue todo lo que dijo. No se tardó mucho, porque Dios sí tiene ojos para ver, oídos para oír, manos para abrazarte y consolarte cuando lo necesitas, ¿sí? Entonces, en el versículo 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Sí? Pero tuvieron que verlo. ¿Sí? Dios se tuvo que revelar a ellos, mostrándoles y recordándoles quién es el Dios vivo y verdadero. Por encima de todos los baales, por encima de todas las imágenes, por encima de todos los ídolos, que nada son, ¿sí? Está Dios, el verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, el gran yo soy, el gran Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. A veces, ¿sí? No voy a decir que nada más los jóvenes, algunos jóvenes, no siempre, pero algunos jóvenes, ¿sí? Claudican entre el mundo y el Dios vivo y verdadero. Cuando Dios está transformando tu vida, se ve en tu exterior. Cuando Dios transforma tu vida, se ve en tu exterior. Cuando Dios no está haciendo nada en tu vida porque tú no se lo permites, eso se refleja en tu exterior. Pero Dios te ama y te quiere transformar y quiere que lo representes aquí en la tierra, llevando su palabra de vida a aquel que no lo conoce. Claudicar es como decir,
¿Hasta cuándo tendrás en tu corazón dos pensamientos? O estás de un lado o estás del otro. ¿Hasta cuándo habrá confusión? ¿Hasta cuándo te vas a decidir? ¿Hasta cuándo vas a decidirte? ¿Sí? Entre dos pensamientos, ¿sí? A veces el mundo ofrece algo y entonces a veces los mismos jóvenes no saben qué hacer, pero si la palabra de Dios nos señala algo, no hay por qué claudicar, no hay por qué no decidir a qué seguir, ¿sí? No hay confusión porque Dios es el que nos da la línea a seguir, ¿sí? Dios nos da el camino que seguir. Todo lo que no se alinee con la palabra de Dios son tinieblas, ¿sí? Todo lo que no se alinee con la palabra de Dios son tinieblas. Entonces, si nosotros estamos indecisos entre el mundo y Dios, entonces ahí, ¿hasta cuándo vas a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a dejar de confundirte, de no saber qué hacer con una u otra cosa, cuando sabemos, como dice la palabra, que los caminos de Dios son rectos, ¿sí? Los caminos de Dios son rectos, todos los caminos de Dios son derechos, amén. Entonces ahí es, y esto se da cuando conoces a Dios y conoces su palabra y conoces al Dios que te ha amado tanto y lo que quieres es agradarlo a Él para ser como Él y servirle como Él quiere que le sirvas y que lo representes en esta tierra como Él quiere que lo representes aquí en la tierra. Entonces tú vas a estar afirmado, confirmado y no va a haber quien te mueva porque tú no tendrás que pensar o que dudar si obedeces o no obedeces a Dios, porque tú sabrás lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y tú sabrás qué hacer, sin dudarlo siquiera, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Pero mira lo que dice en Apocalipsis 3, que tiene que ver con el tema. Apocalipsis 3, 14, dice así. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel de la iglesia se refiere al pastor de la iglesia local en la Odisea, ¿sí? He aquí está hablando el Señor Jesucristo. He aquí, el amén. El Señor Jesucristo es el amén. El testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? El Señor Jesucristo. El principio de la creación de Dios. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, ¿sí? Es como si Dios nos dijera a través del Señor Jesucristo, que es Dios también. Yo sé lo que haces, yo sé lo que piensas, yo te conozco, ¿sí? Yo conozco tus obras, te he visto. No hay nada que Él no pueda ver desde los cielos. Dice la Escritura que nada es oculto ante sus ojos. Es más, conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Ay, Señor, ayúdanos a ser irreprensibles delante de ti. Y dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esto es como decir que ni estás en contra de mí, ni estás conmigo. Eso significa dos pensamientos, claudicar entre dos pensamientos. Ni eres frío, o sea, no me dejas completamente, diría el Señor, pero tampoco estás conmigo. Claudicar entre dos pensamientos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Si me vas a dejar, déjame. Pero si vas a estar conmigo, quédate conmigo. ¿Sí? Ojalá fueses frío o caliente.
y lo pone con signos de admiración. Versículo 16. Y la palabra de Dios se lee completa. No vamos a menguar el mensaje. Lo vamos a decir como es, como lo dice la Escritura. Y dice el Señor Jesucristo: pero por cuanto eres tibio, no eres frío, no me dejas, no eres caliente, no estás conmigo, pero por cuanto eres tibio, dice aquí el versículo 16, y no frío ni caliente, dice el Señor Jesucristo: te vomitaré de mi boca. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si estamos con Dios, sigamos a Dios. Si estamos en el mundo, sigamos al mundo. Pero Dios no quiere perderte. Dios pagó un precio muy alto para que tú fueras su hijo. Dio a su Hijo Jesucristo para rescatarte del mundo, para que tú quieras regresarte al mundo. El mundo es una trampa. Te va a enfriar de ese amor que tú has sentido por Dios. No te dejes engañar. No te dejes engañar. ¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo por lo que nos enseña. ¿Sí? La palabra de Dios es el mismo expresándose a nosotros. ¿Sí? Mateo capítulo 7, Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: ¿qué les parece si leemos desde el versículo 16? ¿Sí? Para que quede más clara la enseñanza que Dios nos está dando. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conocerás. ¿Cómo podemos saber qué hay en nuestro corazón? Por el fruto que damos. ¿Y qué fruto damos? Bueno, a lo mejor damos un fruto bueno y luego uno malo y luego dos buenos y luego tres malos y ahí vamos, ¿no? No todo lo que expresamos viene de Dios, pero a manera que vamos creciendo y conociendo la palabra de Dios vamos a dar mejores frutos y los peores frutos se van a ir desvaneciendo. Pero necesitamos permanecer en la palabra de Dios para aprender y ser oidor y hacedor de la palabra y dar un buen fruto que glorifique a Cristo a través de la vida de cada uno. Dice aquí en el versículo 17, así, todo buen árbol da buenos frutos. Haz de cuenta que tú eres un árbol y puedes dar frutos buenos, obras buenas y obras malas. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Nuevamente, versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Sí? ¿Cómo conocemos al árbol? ¿Cómo conocemos la vida de una persona? Por los frutos que da, por el estilo de vida que expresa. ¿Sí? Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Ahora aquí dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice el Señor Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino que está en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es lo mismo ser oidor
que ser oidor y hacedor. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, muchachos, cuando Dios nos enseña algo, es porque Dios espera que hagamos algo con nuestra vida en relación con la palabra que nos está dando, ¿sí? Si estamos dando un fruto malo, bueno, es el tiempo de dar buenos frutos, ¿sí? Siendo oidor y hacedor de lo que dice la palabra de Dios, para que demos buenos frutos y entremos en el reino de los cielos. Porque podemos orar muy bonito y decirle, Señor, Señor, en todos los tonos. Pero si no obedecemos lo que dice la palabra de Dios, no entraremos en el reino de los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No lo hicimos? El Señor Jesucristo dice en el versículo 23, entonces les declararé. Y mi Biblia dice, y creo que la tuya también, nunca os conocí. ¿Cuándo pasaste tiempo conmigo? Dice el Señor. ¿Cuándo estuviste conmigo? ¿Cuándo dejaste el mundo para venir y crecer, para que cada vez dejaras más al mundo? ¿Cuándo? No te conozco. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y tú puedes decir, Señor, pero acuérdate, en tu nombre echamos fuera demonios, los enfermos sanaron, ¿sí? En tu nombre hicimos muchos milagros, sí, porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, pero a ti, dice el Señor Jesús, ¿quién eres? No te conozco. ¿Cuándo te sentaste a escuchar? ¿Cuándo? Dios todo lo sabe, todo lo conoce, nada le es oculto a Él. ¿Es tu prioridad? ¿Es tu deleite? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Hola Carla, ¿cómo estás? Marcela, muy buenas tardes. Versículo 24, que tiene que ver con la clase. Dice el Señor Jesucristo y nos enseña, y el día de hoy, nos recuerda su palabra. Y dice, cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, que me oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Si tú, jovencito, si tú, jovencita, estás edificando tu joven vida, tu valiosa vida sobre la palabra de Dios, estás siendo un joven prudente. ¿Sí? Dice, fíjate lo que va a pasar en tu vida porque eres un joven prudente, porque estás edificando tu casa, tu vida, sobre lo que dice la palabra de Dios. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jovencito, señorita, doncella de Dios, ¿sí? Algún día tú, varoncito, vas a ser cabeza de familia. Y si tú desde ahorita ya estás practicando, ¿sí? Edificar tu vida sobre la palabra de Dios, que es la roca inamovible, tu vida fundada sobre la palabra de Dios que no cambia. Cuando te cases, ¿sí? Cuando Dios bendiga tu unión matrimonial, tú irás preparado,
sabiendo que aunque no tienes experiencia en el matrimonio, el día que llegues a casarte, te irá bien porque tú serás obediente a la palabra de Dios. Y puedes ya practicar desde ahora ser obediente, para que cuando vengan esos grandes eventos a tu vida, cuando te toque ser papá o mamá, si tú los guías y guías tu familia conforme a lo que dice la palabra de Dios, vas a tener una gran bendición, ¿sí?, en tu vida, porque eres un joven y eres una señorita prudente, no alocado, no alocada, ¿sí?, que sabiamente edifica su casa, su vida sobre la roca que es Cristo. ¿Sí? Eso es ser sabio, eso es ser prudente. ¿Sí? Tu vida, te voy a decir, está en tus manos. Dios te dirige, Dios te guía para que te vaya bien. Pero para que te vaya bien, tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios para tu bien. Para tu bien. ¿Sí? Porque después, cuando hay deslices, se tienen que pagar las consecuencias de eso. Aunque Dios siempre te va a perdonar, hay consecuencias que pagar. ¿Sí? Cuando no se es sabio y prudente. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye, dice el Señor Jesús, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Tú quieres que tu vida sea una ruina? ¿Eso quieres? No creo que quieras eso. Edifica tu casa sobre la roca para que tu vida no sea una ruina. ¿Sí? Sé sabio, sé prudente. No seas insensato, no seas insensata. Escucha la palabra de Dios para tu bien, para tu bien. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba, el Señor Jesús enseña, ¿sí?, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? El Señor Jesús tiene autoridad y enseña con autoridad su palabra. Amén. Qué importante es no claudicar, no dudar, no tener incertidumbre sobre qué, sigo a los Baales, sigo el mundo o sigo a Dios. Ay, ¿y si dicen que soy religioso? ¿Y si dicen que voy a ser una religiosa aburrida? Mira, tú no vas a ser ningún religioso aburrido, ni ninguna religiosa aburrida. Tú lo que eres es fiel, un joven fiel y prudente a la palabra de Dios. Eres una señorita prudente, sabia, fiel a Dios. El mundo dice, ay, qué religioso, ay, qué aburrido. Eso dice el mundo. Pero no importa lo que diga el mundo. ¿Qué dice Dios? Dios dice, tú eres sabio, tú eres prudente. ¿Sí? Gloria a Dios por esa sabiduría. El mundo va a querer que seas como ellos. Y tu vida recta avergüenza al mundo. Tu vida es como un espejo. Un espejo ante el cual los jóvenes que andan en el mundo y las señoritas que andan en el mundo, al ver tu vida recta, se ven ellos tal cual son y se avergüenzan de su vida. ¿Sí? Eso es verdad. El espíritu afable y apacible, de un hijo de Dios causa molestia
al iracundo, al insensato, ¿sí? Al inicuo, porque tu vida es recta delante de Dios. Y el mundo va a querer que tropieces, pero tú estás afianzado, tú estás firme en la palabra de Dios. ¿Sí? Es la mejor decisión que has tomado. Amén. Nunca te avergüences de obedecer a Dios. Acuérdate, el mundo le llama de una manera diferente. ¿Sí? El mundo nos llama religiosos, ¿sí? Anticuados, pero Dios nos llama diferentes, sabios, prudentes, hijos de Dios, ¿sí? Aleluya. No importa cómo te llama el mundo, lo importante es cómo te conoce Dios. Y que algún día Dios, dice la Escritura, que nos va a ser revelado cómo fuimos conocidos por Él. Imagínate que Dios te va a revelar cómo fuiste conocido por Él. Te esforzaste, seguiste adelante, ¿sí? No claudicaste entre dos pensamientos, las tinieblas o la luz, no. Dice la palabra que tú eres hijo de luz, no eres hijo de las tinieblas, ¿sí? Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, regresándonos a nuestro tema, aunque todo lo que hemos visto es el tema, dice en Proverbios 26:2, yo lo voy a leer, Proverbios 26:2, como gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa, ¿sí? En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, hablando de que hay que tomar buenas decisiones, ¿sí? Buenas decisiones, seguir a Dios. Los Baales también simboliza el mundo, los deleites del mundo, los afanes, ¿sí? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice así, lo voy a leer. Así dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿A quién llamó Dios como testigos? Aquí dice, a los cielos y a la tierra. Los cielos y la tierra son dos cosas que con más, vamos a decirlo de esta forma, con más, no tienen vida, pero más duradera tal vez. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, contra aquellos que están claudicando si siguen a Dios o no, porque tienen dos pensamientos. Que os he puesto delante la vida y la muerte. Tienes la vida, tienes la muerte. La bendición y la maldición. Escoge. Escoge. Escoge tú. Tienes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge. Y dice aquí, Dios, que es todo amor y gracia y misericordia, te da la respuesta. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tus decisiones, jovencito, tus decisiones, jovencita, van a trascender a tus hijos. Dices, pero si yo soy soltero, yo soy soltera. Sí, claro que sí, todos fuimos solteros y solteras alguna vez en nuestra vida, hace muchos años. Pero en la soltería
¿sí? En nuestros años de juventud mozos, ¿sí? Escogimos con quién te ibas a casar, qué ibas a estudiar o qué decisiones tomaste, unas buenas, otras no tan buenas, y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Pero Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Es decir, si escoges la vida, ¿sí? Escoges la bendición, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Sí? Entonces, jovencitos, jovencitas, aquellos que tienen corazón joven también, jovencitas y jovencitos, hola José, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Qué escogemos? Hasta la tercera dependencia. Yo creo que el corazón joven nunca lo perdemos, ¿verdad? Porque siempre estamos dispuestos a seguir aprendiendo y seguir escuchando la palabra de Dios, y porque hay hambre de Dios y porque queremos agradar a Dios y queremos ser hallados en Cristo, en su venida. Somos oidores y hacedores, y estamos aprendiendo juntos lo que dice la palabra de Dios, creciendo juntos, madurando juntos, hasta alcanzar esa perfección que Dios quiere que alcancemos, a la estatura del varón perfecto. Pero ahí vamos caminando, escuchando, esforzándonos en obedecer la palabra de Dios. Si queremos hacerlo, y vamos adelante, no nos salimos del camino. Él es el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. No lo sabemos todo, pero en este caminar disfrutamos la presencia de Dios. En este caminar le agradecemos a Dios ese gran amor con que nos ha amado, esas promesas que nos ha hecho de que no nos dejará, no nos abandonará, siempre estará con nosotros. Tenemos preciosas y grandiosas promesas. Ya disfrutamos desde aquí, desde la tierra, la vida eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, al conocer al Padre, al conocer al Hijo, al deleitarnos en su palabra, porque Él es nuestro verdadero deleite. Él es todo en nosotros, ¿sí? Entonces los jóvenes, las señoritas que están aprendiendo, como muchos de nosotros, la palabra de Dios, tenemos que ser agradables a Dios, saber escoger. Dios dice, está delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová nuestro Dios y obedeciéndolo en todas las cosas que Él nos dice, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos saldrá bien. ¿Sí? Entonces ahí es donde Dios te quiere ver tu vida transformada, cambiada, porque Dios te ama, pagó un precio muy alto por tu rescate, porque te ama. Y nunca te va a dejar, nunca te va a dejar. Ahorita en un minuto les voy a platicar la historia de un joven. Este es un hecho real. Todos estos que hemos leído son hechos reales. Pero recuerdo una vez que escuchamos un testimonio de un joven que ya recibe al Señor Jesús como a la edad de 15, 16 años, por ahí de la edad de ustedes, jovencitos de este precioso grupo de jóvenes. No sé si tienes 14, 13, 18, en esa época. Él recibe al Señor Jesús,
va a la congregación con sus padres y bueno, pues termina su carrera, el mundo le empieza a atraer y se separa, deja de ir a la congre, se casa, ¿sí? Y en una reunión de amigos en su departamento donde ellos vivían, él con su esposa y grupo de amigos, y ahí están todos ellos. Y entonces una amiga de su esposa lleva una ouija para jugar entre ellos. Y estaban, eso es muy malo, déjame decirte, porque atrae espíritus demoníacos. No te invito a que lo hagas, para nada. Ellas estaban en la cocina, en lo que preparaban la cena entre amigas y todo esto, y estaban ahí jugando con ese aparato. Y entonces una de ellas le dice a la esposa del joven cristiano que había dejado su caminar con el Señor por un tiempo largo, y le dice, pregúntale lo que quieras y esta cosa te contesta, ¿no? No dijo esta cosa lo digo yo. Y te contesta. Y entonces, cuando se abre la puerta de la cocina y entra el joven cristiano, ¿sí? Que había dejado su fe por un tiempo, entra y la ouija se resbala y se cae al piso. Entonces, pues, se sorprendieron estas mujercitas. Él se sale y luego vuelve a regresar a la cocina y la ouija se vuelve a caer al piso. Y entonces el joven cristiano lo toma como algo chistoso y les dice a sus amigos, fíjense, ahorita que entre a la cocina, la ouija se va a caer al piso. Y entra en la cocina y se vuelve a caer al piso la ouija. Y entonces le hacen una pregunta a la ouija, al espíritu, porque son demonios los que se mueven con eso. Y pregunta, ¿por qué cuando entra mi esposo te caes? Y entonces el demonio contestó y dijo, porque él es hijo de Dios y ustedes no. ¿Te das cuenta? Aunque ese joven se había apartado un tiempo, porque el mundo lo atrajo, no dejaba de ser hijo de Dios. Y aún los demonios reconocían que era un hijo de Dios. Porque él es un hijo de Dios. Y les dijo a las mujeres que estaban ahí, y ustedes no. Entonces, cuando se lo platicaron al chico cristiano, el chico se arrepintió delante de Dios y regresó al camino del Señor. ¿Sí? Este es un testimonio verdadero, nos los contaron. ¿Sí? Y te das cuenta cómo Dios es fiel, ninguna oveja se le pierde. Él sabe de qué manera regresa a los suyos al redil. ¿Sí? Él sabe de qué manera somos hijos de Dios. Él tiene buen cuidado de nosotros. Y ¿sabes una cosa? Dios quiere que tomes buenas decisiones. Seas sabio y prudente. Y como le dijo Elías al pueblo de Israel en aquel entonces, si Baal es el Dios de ustedes, síganlo. Pero si es Jehová, sigan a Jehová. No claudiquen entre dos pensamientos. Y Dios nos dice, ¿sí? Escoge la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque la maldición no viene sin causa. ¿Sí? A veces Dios es Dios y sí lo hace. Dios castiga al que ama. No nos castiga porque no nos ama. Él es un buen padre. Y Dios castiga al que ama para regresarnos al redil, porque Él es un buen padre. Y sus caminos son mejores que los nuestros. Y sus pensamientos son de bien, continuamente de bien y no de mal. ¿Sí? Así que jóvenes, señoritas, sigan a Dios, sean sabias
Sean sabios, sean prudentes, no insensatos, ¿sí? Y amen a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y con su vida glorifiquen al Dios vivo y verdadero, porque tú eres el templo de Dios y el templo de Dios es santo. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha concedido. Nos despedimos, ¿sí? Nos despedimos porque viene ya la clase de afirmándose en los principios básicos. Son clases muy bonitas que están basadas en la palabra de Dios. Los maestros están siguiendo un manual, ¿sí? Un manual que se llama Afirmándose en los principios básicos, que ha sido de mucha bendición para muchos cristianos, con temas muy buenos que están ahí desarrollados y los maestros van siguiendo los temas, ¿sí? Y los alumnos van contestando. Son clases dinámicas muy bonitas con las que podemos crecer, que son los primeros fundamentos de la palabra de Dios para que edifiquemos todos juntos nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bendiciones para todos. Gracias a Dios. Siempre a Cristo toda la gloria. Bendiciones. No nos despedimos y démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias, bendito Padre, porque abres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender lo valioso que es la vida de cada uno de los jóvenes y de cada oyente, Padre, para que tomen buenas decisiones y te sigamos todos a ti, Señor, al único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás, el cual viene a robar, a matar y a destruir. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Gracias, Padre, porque tu palabra también dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Gracias te damos porque nosotros no te escogimos a ti, tú nos escogiste a nosotros y nos has puesto para que vayamos y llevemos buenos frutos y nuestro fruto permanezca, para que en todo, Señor, tú te lleves toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, en unos minutitos nos vemos nuevamente para la clase de Afirmándose en los Principios Básicos, que otro maestro la va a dar y ahí vamos a estar escuchando. Bendiciones, bendiciones para todos. Muy, muy buenas tardes.